Los sindicatos y colectivos feministas. Pero lo que no entiendo, bueno, sí entiendo, pero no sé cómo le hicieron el sindicato hacer su secretaría. Entonces ya dejar de, o sea, ¿cuál es el objetivo si no entendí? ¿Por qué se originó? O sea, ¿por qué? Hace más para acá, después me vienes. Ok. Es como una instancia creada en producción, como una cartera, pero no deja de ser parte del sindicato. Es como una instancia para sus agremiados, para darles asesorías, pero no suple ni a la asesoría, ni suple al comité, ni suple nada. Solamente están facultados en cambio de las personas. Como asesoría interna. Entonces, Bien, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo que se hace. Y pues bueno, para mí es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este panel que se está celebrando en el marco de las jornadas conmemorativas por el 25N en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este panel titulado Hacia un entorno laboral libre de violencia. Les doy la bienvenida a nuestras panelistas, a quienes agradezco de antemano su participación y bueno, me voy a permitir presentarlas. Tenemos con nosotros a la licenciada Ana Lisbeth Galarza Moreno. Ella es abogada, una profesional del derecho con más de 5 años de experiencia, especializada en derechos humanos, perspectiva de género y construcción de paz. Ella cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y sensibilización, así como la implementación de políticas para la prevención y atención de la violencia de género. Actualmente ella está cursando una maestría en educación en el Instituto Universitario del Centro de México, enfocada precisamente en formarse como profesora investigadora capaz de innovar, elevar e implementar la calidad educativa. Destaca por su compromiso con la promoción de la igualdad y los derechos humanos, así como la construcción de paz. Ella es integrante activa del Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género en la UASLP y del Consejo Consultivo de la Instancia Municipal de las Mujeres en San Luis Potosí. Con una sólida formación académica y una trayectoria significativa en la promoción de la igualdad y los derechos humanos, así como la construcción de paz, Ana Lisbeth se distingue como una profesional comprometida y proactiva en la construcción de entornos más justos, equitativos e igualitarios. Lisbeth, muchas gracias, bienvenida. Hola, muchas gracias. Tenemos también con nosotros a la maestra y licenciada Sandra Leticia López Villanueva. Ella es maestra en Recursos Humanos y Derecho Laboral por la Universidad San Pablo. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, ella actualmente es la jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en su trayectoria laboral, pues ha tenido importantes experiencias desde la oficina de la Abogacía General, en donde ya fungió como asistente administrativo, posteriormente coordinador jurídico laboral del Departamento de Recursos Humanos de la División de Desarrollo Humano y bueno, actualmente jefa del Departamento de Recursos Humanos. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y está también con nosotros la licenciada Olivia Salazar Flores. Ella actualmente colabora en la oficina de la Abogacía General. Es también licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desde 2018 ha participado activamente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, contando con colaboraciones en distintas instituciones públicas y privadas, así como diversas estancias de investigación a nivel local, regional e internacional vinculadas a derechos humanos y feminismos. Cuenta con experiencia como docente, instructora y tallerista en asignaturas y actividades relativas al marco normativo y mecanismos para la garantía de derechos humanos de las mujeres en instituciones de educación superior. Durante 2020 se desempeñó como visitadora general de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizando actividades de promoción de derechos y brindando asesoría jurídica a la comunidad universitaria de los distintos campus y oficinas administrativas de la universidad.
Bueno, pues bienvenida Olivia, bienvenidas todas. Y si les parece, para dar inicio a esta actividad que sin duda nos va a invitar a reflexionar sobre un tema de la mayor trascendencia, como es justamente la construcción de espacios laborales libres de violencia. Si les parece, les propondría comenzáramos con alguna breve presentación que ustedes han preparado y posteriormente a esa intervención pasar a las rondas de preguntas. Si están de acuerdo, les propondría también si empezáramos en este caso, la última persona a quien presenté, la licenciada Olivia Salazar, que inicies tú, Olivia, y posteriormente continúa Lisbeth, ¿te parece? Sí, sí, está muy bien. Y concluimos contigo, Sandra. Gracias, sí. Bien, pues adelante, les escuchamos. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra Carla, por la presentación, a Ana también por la invitación y bueno, las compañeras por asistir a esta actividad que me parece sumamente valiosa y provechosa, no solamente para la universidad, sino también creo que para la sociedad en general, quienes acompañan la actividad de forma remota, que también les agradecemos el interés. Ojalá lo que compartamos por acá sea de utilidad y de provecho para todas y todos. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, a mí me gustaría platicarles un poquito acerca de las principales problemáticas o algunas de las que a manera personal yo he detectado en estos años en la experiencia universitaria y también con otras instituciones públicas y particularmente con relación a las mujeres trabajadoras, ¿no? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Si me apoyan con la siguiente. Algunos datos relevantes a nivel nacional, para también escapar un poco aquí del ámbito universitario local. Estas son algunas problemáticas detectadas a nivel nacional con relación a las mujeres que se insertan en el ámbito laboral. Recordemos que las mujeres históricamente hemos estado por ahí un poco relegadas al ámbito privado, al ámbito de la familia, de los cuidados, y que ha sido algo relativamente nuevo nuestra incorporación a ámbitos públicos como lo son la política, el trabajo, la educación media y la educación superior, entre otros ámbitos por ahí, ¿no? Entonces, particularmente cuando hablamos del ámbito laboral, algo que resalta en datos nacionales es que existen brechas en estos rubros que tenemos en pantalla. En el rubro, primero, de nuestra participación, es decir, cómo hemos irrumpido en los sectores laborales, ya sea primarios, secundarios y terciarios. Segundo, bueno, por ende, los lugares que ocupamos en el mercado laboral, es decir, si estamos en un sector primario, si estamos en un sector de transformación de bienes, si estamos más bien en un sector por ahí de servicios o de trabajo remunerado, pero en un sector quizá informal. Por ahí también es un tema relevante. Y el otro es que cuando nos incorporamos justamente a estos mercados laborales, algo que se advierte por ahí es que los ingresos son menores en comparación con los hombres, ¿no? Que realizan los mismos trabajos en regiones formales. Y el último punto es justamente el tema del trabajo no remunerado, ¿no? Ya lo iremos viendo un poquito más adelante, pero algo de lo que nos damos cuenta también es que las mujeres, casi que por regla general, trabajamos más horas en comparación de los hombres, pero alguna parte de esas horas sí es remunerada, si nos va bien, y otra parte importante no es remunerada, que tiene que ver con los cuidados y el trabajo doméstico. Y vamos a ver por ahí otro tipo también de brechas que se refiere a otras intersecciones que tenemos las mujeres, ¿no? O sea, las personas en general estamos entrecruzadas por varios factores como lo son el género, la raza, la clase, nuestra condición socioeconómica, pero también hay otras intersecciones como lo pueden ser una situación de discapacidad o una situación de origen étnico, por ejemplo. Ahorita hablaré un poquito más sobre eso. Bueno, la que sigue, por favor. En cuanto a la participación laboral, bueno, algunos datos que tenemos por parte del INEGI es que justamente una de las barreras que deben superarse es que las mujeres logren incorporarse de manera efectiva en el mercado laboral formal, porque algo que ha venido ocurriendo es que por no acceder a un trabajo formal con prestaciones, pues por ende no accedemos a seguridad social, no accedemos por ahí a la posibilidad de adquirir una vivienda, de brindar servicios de salud a nuestra familia y otro tipo de prestaciones que vienen asociadas a el trabajo formal. La que sigue, por favor.
Como yo les decía, bueno, algo que se ha detectado por ahí es que las mujeres se concentran principalmente en el rubro de servicio de trabajo en restaurantes y servicios de alojamiento, por ejemplo, u otro tipo de servicios que impliquen, por ejemplo, pues fungir como telefonistas, enviar por ahí correos, estar como secretarias en algunas empresas de este tipo. Mientras que hay una participación muchísimo menor en servicios como corporativos, gobierno y organismos internacionales, ¿no? Por ahí tenemos una participación considerablemente menor en comparación a los hombres. La que sigue, por favor. En cuestión de ingresos, pues también una de las afirmaciones o conclusiones muy determinantes por ahí que establece el INEGI a través de distintos estudios es que, dice por ahí, hay más mujeres que ganan menos. Esto se concluye que hay más mujeres que ganan menos y menos mujeres que ganan más, ¿no? Esa es básicamente la conclusión. Y que las mujeres que ocupamos un espacio en el ámbito laboral, pues nos concentramos en aquel, digamos, microuniverso en el cual se encuentran las percepciones económicas más bajas. Hay percepciones más bajas, mujeres. Ahí digamos que es una relación que se encuentra bastante ligada. La que sigue, por favor. Y en cuanto al trabajo no remunerado, bueno, yo les comentaba que otra de las afirmaciones por ahí que lanza INEGI es que las mujeres realizan aproximadamente 60 horas de trabajo a la semana. Hablamos aquí, por ejemplo, de las muy sonadas dobles o triples jornadas de las mujeres, ¿no? Que hay muchas mujeres que desempeñamos una jornada habitual en algún trabajo formal, pero acabando esa jornada formal, pues regresamos a nuestra casa y ahí hay trastes que lavar, hay niños que cuidar, hay también personas mayores que cuidar. Hablamos también de que no solamente los cuidados se centran en menores de edad, sino también en adultos mayores que requieren estos cuidados y que por lo regular son labores que están feminizadas, ¿no? Que por alguna razón históricamente son delegadas también a las mujeres. Entonces, pues no basta con que se cubra una jornada laboral formal, sino que cuando llegamos a la casa, pues también por ahí hay otras actividades que realizar y que hay una diferencia más o menos de 10 horas que trabajan más las mujeres en comparación con los hombres, y que esas 10 horas tienen que ver justamente con ese trabajo no remunerado que se hace en el hogar. Esto no quiere decir que las mujeres tengamos que realizar trabajos en el hogar, por supuesto que no, pero sí creo que tiene que ver con una reflexión que tenemos que comenzar a realizar sobre cómo incentivamos que los cuidados, que las jornadas laborales formales, así como las jornadas no remuneradas, estén equitativamente repartidas entre hombres y mujeres. Esa creo que es la reflexión que tendríamos que ir generando. La que sigue, por favor. Bueno, otras brechas, yo les comentaba, estas que hemos mencionado anteriormente no son las únicas. También hablamos de situaciones que de manera muy particular pueden enfrentar las mujeres trabajadoras con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, auditivo, sensorial o cognitivo de alguna naturaleza, y que no por contar con esa discapacidad se les va a excluir del ámbito laboral. Al contrario, tendríamos que ver cómo los empleadores, las empresas o las instituciones diseñamos condiciones para que tener alguna discapacidad no sea un motivo de discriminación para las mujeres o que les desincentive a insertarse en este ámbito laboral. Otra puede ser tener un origen étnico o indígena. ¿Por qué? Bueno, porque también algunos estudios de INEGI recientes de 2021 han mostrado que particularmente en este sector de las mujeres indígenas es donde hay un mayor aprovechamiento del desconocimiento de las normas que rigen en materia laboral o en general de la necesidad que puedan tener estas mujeres de algún empleo. Entonces también es un aspecto que hay que cuidar. También de la discriminación contra las mujeres que son con orientación de lesbiana, bisexual o que son mujeres trans, también es otro ámbito que puede repercutir en su exclusión o discriminación en el trabajo, para que les den un trabajo de entrada, ¿no? Si en una entrevista se advierte por ahí que esa mujer no es heterosexual, parece que no, pero sigue siendo un motivo que pesa a la hora de otorgar un trabajo, de dar una condición igualitaria ya cuando se otorga ese trabajo, o de dar una promoción, ¿no? Ese impacto lamentablemente sigue permeando un poco socialmente y en el ámbito laboral. Y bueno, la condición migratoria, que también puede ser
un aspecto de vulnerabilidad y por ende de aprovechamiento de un empleador sobre esa condición migratoria. Y cuando se tiene alguna enfermedad, ¿no? Que también en adelante les diré muy brevemente, pero también sigue habiendo instituciones y empresas que piden exámenes médicos y con base en el resultado de ese examen médico niegan el empleo o niegan la promoción o el ascenso a las mujeres cuando se trata, no sé, de algún tipo de cáncer, de VIH o alguna otra condición que si bien no impide realizar el trabajo, genera un impacto negativo de estereotipo, de estigma sobre esa condición de salud de aquellas mujeres. Entonces, bueno, esto es algo que también tendríamos que tener en cuenta para prevenir situaciones de discriminación en el ámbito laboral. La que sigue, por favor. Bueno, algunos casos muy particulares, yo nada más les dejo por ahí el dato, se va a quedar grabada la presentación. Entonces estaría buenísimo que de repente en alguna oportunidad vean estas resoluciones en las que la Corte, por ejemplo, dice que las convocatorias de trabajo que de manera implícita le niegan la oportunidad o le niegan la vacante a personas con discapacidad son inconstitucionales. ¿Sí? No podemos avalar ese tipo de vacantes que establecen discriminación así de abierta y de directa, ¿no? Otra que también cuando se indiquen requisitos de sexo y edad, cuando no existe una justificación para requerirlo, pues también la Corte ha dicho que no es dable hacerlo de esa manera. La que sigue, por favor. En otras resoluciones que tienen que ver con prestaciones, pues también se ha dicho por ahí que las parejas del mismo sexo, en este caso, dos mujeres, por ejemplo, que viven en concubinato, pues tendrían el derecho a que se reconozca su relación de facto y que accedan a la seguridad social igual que cualquier otra pareja. ¿Qué otra cuestión por acá? Que en la cuestión del trabajo del hogar, de las trabajadoras del hogar que son remuneradas, que antes les llamaban muchachas, les llamaban sirvientas y demás, bueno, que ahora les llamamos trabajadoras del hogar, porque es un trabajo y hay que reconocerlo como tal, pues también se ha dicho, la Corte ya se ha pronunciado, porque es un derecho que tienen ser inscritas en seguridad social. La que sigue, por favor. Bueno, esta también con respecto a las promociones, algo que yo les decía, este es un caso que se documentó por ahí, en el cual para darle una promoción a una trabajadora se le pidió someterse a un examen médico, ahí se detecta que tiene cáncer de mama y entonces la empresa no solamente le niega la promoción, sino que la despide, ¿no? Y en este juicio o en este asunto se documenta que ese despido pudo haber tenido una relación directa con ese hallazgo en el examen médico. Entonces, la Corte resolvió en este caso que exigir este tipo de exámenes es innecesario, ¿no? Y puede venir en un detrimento al goce pleno del derecho al trabajo y constituir una razón de discriminación en este ámbito, por lo cual, bueno, se insta a las empresas y a las instituciones a no hacer o no pedir exámenes innecesarios que no tengan que ver con la realización propia del trabajo, que sean preventivos, ¿no? Y que también se tiene que hacer un manejo muy cuidadoso de esta información. La que sigue, por favor. Y bueno, con respecto al despido, bueno, también algo que también se ha promovido mucho, o lo que se ha promovido es inhibir la práctica de despedir a las mujeres a causa del embarazo, ¿no? Que se les den las licencias de maternidad que establece la ley, pues eso es algo a lo que tenemos que apegarnos. ¿Por qué? Bueno, porque un embarazo puede constituir una forma de discriminación, ¿no? Bueno, yo sé que te voy a tener que pagar mientras no estás aquí, mejor te corro, ¿no? Y eso pues también juega en contra de las mujeres que planean tener o tienen una predicción de vida a la par de la maternidad, su desarrollo profesional. Entonces, bueno, seguimos, por favor. Ya brevemente, bueno, decir cuáles son algunos de los derechos que tenemos las mujeres en el ámbito laboral. Pues tener un empleo lícito y remunerado, tener también prestaciones de ley en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, no ser discriminadas en nuestro espacio laboral y tener también un empleo libre de violencia, ¿no? Que se nos garantice un espacio en el que no podamos sufrir algún tipo de violencia y que si lo sufrimos, porque es algo del cual no estamos exentos, pues pueda haber algún mecanismo para restablecernos a nuestra situación laboral cotidiana. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué mecanismos o qué formas
tenemos las instituciones de garantizar los derechos de las mujeres cuando por ahí vemos que hay obstáculos, implementar ajustes razonables, como es el caso de las mujeres con discapacidad. Si yo tengo alguna trabajadora con alguna discapacidad motriz, pues no porque me diga a lo mejor que no puede subir al segundo piso, como en el piso en el que estamos ahorita, a lo mejor no puede subir a pie por alguna discapacidad motriz que tiene, pues yo como empleador tengo la obligación, para no constituir discriminación, de hacer algún ajuste pequeño. ¿Qué ajuste puede ser? Pues que yo no le exija subir al segundo piso, ¿no? Que yo le acomode mejor su espacio laboral en la planta baja o en un lugar accesible en el que sí puede entrar y desempeñar el trabajo que yo como patrón necesito. Medidas afirmativas, que si yo como institución o como empresa estoy detectando que en el último año, por azares del destino, empleé a un número significativo de hombres, mayor de hombres en relación con las mujeres, pues a lo mejor este año que viene yo puedo lanzar vacantes exclusivamente para mujeres para que esté pareja, digamos, mi personal del que yo ocupe, pues esté parejo en hombres y esté parejo en mujeres. Yo puedo determinar medidas de esta índole para compensar esas brechas y que las mujeres logren efectivamente acceso a las mismas oportunidades con relación a los hombres. Otra cuestión por acá, pues que podamos inaplicar normas que resulten en tratos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, yo en el ámbito laboral a lo mejor no aplico el ejemplo, pero en el ámbito educativo por ahí existen las famosas becas para madres solteras, ¿no? Y que la intención de esas becas es que las jóvenes no dejen los estudios, pero no se entiende muy bien por qué se exige que demuestren que son solteras, ¿no? Siendo que la condición particular que se presenta, que se expone es la maternidad, no si están casadas, solteras o viven en unión libre. Entonces, si la norma te exige que sean solteras, que no estén casadas, pues puede que ese pedimento del requisito de estado civil juegue en contra o sea discriminatorio para otras mujeres jóvenes que igualmente tengan necesidad de permanecer en los estudios. Asimismo, lo podemos trasladar al ámbito del trabajo cuando exigimos como empleadores requisitos que no le podemos o no se pueden garantizar en la totalidad de nuestras trabajadoras, pues entonces ahí puede ser permisible inaplicar ciertas disposiciones. Únicamente hay que hacer un examen muy exhaustivo de cómo constituiría un detrimento para una u otra mujer si aplicamos una regla neutral, ¿no? Esto sería como muy casuístico, caso por caso. Vamos a la que sigue, por favor. Y ya para acabar, pues dar un panorama muy general de cómo ha ido la universidad en estos temas. Pues actualmente se reconoce en el Estatuto Orgánico, que es como nuestra norma principal a nivel universitario, se reconoce el derecho a la igualdad sustantiva. Esto quiere decir que todo lo que he mencionado antes, pues estamos obligados a considerarlo, ¿no? Cuando hablemos de las universitarias que prestan algún servicio, ya sea académico o administrativo, pues tendríamos que estar observando todas estas disposiciones o situaciones que he mencionado anteriormente, que actualmente, bueno, se garantizan las prestaciones no solamente conforme a la Ley Federal del Trabajo, sino que también hay logros sindicales importantes en pro de los derechos de las trabajadoras. Esto me parece un aspecto muy destacable, que actualmente, bueno, desde 2020 contamos con un protocolo para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya sean estudiantes, sean trabajadoras administrativas o profesoras. Este protocolo nos aplica a todas y justamente la intención que tiene es garantizarnos ese derecho a un entorno laboral libre de violencia. ¿Qué más? Bueno, que hemos venido implementando también en conjunto con la División de Desarrollo Humano, principalmente en la pandemia, creo que fue un momento importante para ello, los procedimientos de conciliación laboral familiar, por lo que hablábamos, ¿no? Pues muchas mujeres se vieron en la disyuntiva de que como tenían que estar en casa, poniendo a los niños en las clases en línea o teniéndolos que cuidar ya de tiempo completo, pues eso implicaba que no pudieran cumplir con la jornada laboral ordinaria o contratada y tuvieran que decidir entre una cosa u otra, ¿no? O el trabajo o la familia. Entonces, por ahí se empezaron en pandemia a implementar en casos muy concretos estas conciliaciones laborales familiares para hacer algunos ajustes a la jornada o incluso para ver si de manera a distancia se podían cumplir con algunas actividades, ¿no?
Esto va a ser un reto todavía, creo que también incluso la actual gestión de gobierno federal tiene una intención de enfocarse mucho en este tipo de situaciones para conciliar la vida laboral y familiar. Y por último, pues bueno, que desde la Oficina de la Abogacía General hemos tratado de implementar un nuevo mecanismo de conciliaciones laborales para todo el personal universitario, pero creo que justamente en el tema de las mujeres, algo que yo he visto en estos poquitos meses que estamos por ahí, es que las problemáticas se centran justamente en permisos de maternidad, por ahí, en emergencias médicas de hijos e hijas, y también de cuidados de familiares, ¿no? Que por ahí hacen que de repente no sea del todo posible cumplir con la jornada laboral. Esto creo que sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque a nivel universitario, evidentemente, vamos a seguir con las mismas necesidades académicas y laborales. Esas no van a cambiar por la situación particular de las familias. Sin embargo, pues las conciliaciones nos permiten ver cómo sí llegamos a un punto medio en el que la universidad no sufra por un detrimento o un menoscabo al cumplimiento de sus objetivos, al cumplimiento de las actividades, pero que también las trabajadoras puedan conciliar esa parte de los cuidados que tienen y de los cuales, digo, a pesar de que la historia ya nos ha empujado al ámbito público, seguimos muy ancladas al ámbito privado. Y yo les decía, no es que tengamos que abandonar el ámbito privado, es que más bien tenemos que empezar a ver cómo compartimos esas responsabilidades también con los compañeros, ¿verdad? Con los compañeros hombres y de parejas y demás, nuestros trabajadores. Algo a mí que me ha llamado mucho la atención es que el contrato colectivo del personal académico establece por ahí algunos permisos para profesoras, que para profesores no se prevé con relación a los hijos, ¿no? Entonces, sí me parece que mediante nuestros mismos contratos colectivos, luego por ahí podemos incentivar a que sigan siendo las trabajadoras las que tengan que solicitar este tipo de permisos, ¿no? Y no así los compañeros varones. Entonces también es un reto que como institución pública, como universidad, tenemos para ir abordando este tema. Y ya por último, eh, hay otra diapositiva por ahí. Los retos universitarios, pues es justo de esto de lo que estoy hablando, ¿no? Que tenemos todavía un camino por andar para eliminar progresivamente los estereotipos de las mujeres en el ámbito laboral y establecer políticas, programas, estrategias para reducir todas estas brechas de las que hablamos al inicio, ¿no? Creo que tenemos un buen camino andado, pero todavía nos falta un poquito más. Es evidente, hay todavía cosas que estamos explorando como sociedad en general y que, bueno, creo que la universidad lleva pasos bastante importantes al respecto. Y creo que con eso termino mi pequeña intervención. Esta es una fuente que utilicé principalmente, también se las pongo ahí para que la consulten. Hay varios casos bastante relevantes, estudios de la Corte, y yo creo que más allá de lo que les comenté por ahí, también en esta fuente podemos encontrar otra información bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Y bueno, de lo que nos has compartido, muy interesante. Yo he tomado ya nota aquí de algunos puntos para la sesión de preguntas y asimismo invitar a las personas que nos estén siguiendo en las transmisiones en vivo. Si tienen alguna pregunta para nuestras panelistas, pueden dejarla en el espacio de chat de cada uno de los, ya sea que nos estén siguiendo por Facebook o por YouTube, pueden dejar ahí sus preguntas y aquí les daremos lectura. Bien, pues entonces continuamos y yo te pediría, Lisbeth, si nos haces favor de hacer tu presentación en cuanto a los temas que abordarás con nosotros, pues sobre justo el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género y también un poco sobre estas violencias en los espacios universitarios. Ok, pues muy buenas tardes a ustedes, a cada uno de los panelistas y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Pues me presento en breve, soy Lisbeth Galarza, integrante del Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género y quisiera platicarles sobre lo que es el comité para que puedan entenderlo, porque por ahí tenían dudas y por qué está constituido, cómo está. ¿Me pueden ayudar con la presentación, por favor? Pues quiero ser clara desde el principio, la violencia de género es una violencia que no se ve
casos aislados, sino una estructura de desigualdad y discriminación que afectan a todas las personas que lo sufren y que lo viven. Creo que estamos por ahí tratando de que se proyecte en pantalla, lo checamos. Ok, Tú bueno. nos indicas. No, pues si gustan, Adelante. lo inicio. El Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género tiene una obligación, ¿cómo lo pudiera decir? Tiene una responsabilidad fundamental en lo que es garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas las personas que forman parte de esta comunidad. Es crucial que este tipo de violencias sean abordadas de manera en su totalidad para que para que sean a través de programas educativos y para poder tener y contar con el respaldo para poder recibir el apoyo. En este sentido, pues el comité se encargó desde su creación, bueno, se habló un poquito en el contexto, por ahí el CIEC fue creado en noviembre del 2020, la primera creación, en mayo del 2020 fue estructurado y fue estructurado con lo que fue los dos sindicatos, que fue el administrativo, el académico y también un grupo de colectivas feministas que iniciaron y que hicieron ejercer presión para, en ese momento, quienes estaban al frente de la rectoría, para poder tener lo que era la justicia, porque anteriormente la justicia se implementaba de manera lineal, utilizaban otros protocolos para atender la violencia que en su momento pues estaban designados a mismos miembros de comités que eran profesores y pues no se daba alguna solución por conflictos de intereses o por lo que fuera. De cierta manera las chicas empezaron, este colectivo, iniciaron y empezaron a hacer ejercer la presión para poder ser escuchadas, porque pues a final de cuentas las denuncias que se presentaban en su momento no llegaban a la atención de justicia, a quienes tenían que implementar también una justicia restaurativa. Entonces, este comité, en su momento, con el cambio que llega al doctor Alejandro Javier Cermeño, se empieza a implementar. El comité se crea en mayo de 2020 y con este comité se crea lo que es el protocolo. ¿Me pueden ayudar con la siguiente? No, bueno. ¿Cuáles son las principales? Ya les comenté cuáles son los objetivos del comité institucional. Pues es fomentar un cambio cultural a través de las campañas y acciones institucionales y sobre todo pues lo que es el apoyo a todo lo que es la normativa aplicable y a la creación también de normativa aplicable para dicha institución. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba que se crea un protocolo PASE, que es lo que supervisa la implementación para la prevención, atención, sanción y erradicación del PASE, que es lo que es la violencia de género, para asegurarse que se cumplan todos los procedimientos establecidos para atender casos de violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. En este caso, pues no puedo hablar mucho más porque aquí tengo una de las secretarias técnicas que participó en dicho protocolo, pero bueno, en base a este protocolo, no nada más es lo que son las medidas que se tienen que atender, sino también nos habla sobre lo que tiene que seguir la justicia, habla sobre lo que es la perdón, erradicar la violencia en todas sus formas, supervisando el protocolo y la erradicación de violencia para que sea tanto técnico, académico y laboral. Entonces también, bueno, en la siguiente, por favor, ¿me pueden ayudar?
En base para saber e identificar cuántos y cuáles tipos de violencias, me permití citar el diagnóstico institucional sobre la violencia en espacios universitarios. Este salió, bueno, la doctora Carolina y su equipo de trabajo, la doctora Brenda también, lo llevan a cabo para poder identificar cuáles son los tipos de violencias, cuáles son que se viven en la institución. Aborda de manera detallada lo que son las violencias en el entorno universitario. Específicamente, bueno, yo me quise basar en presentarles lo que es el ámbito laboral. Dentro de este diagnóstico se identifican varias formas de violencia que impactan las académicas, administrativas y alumnas en el lugar de trabajo dentro de la universidad. Siguiente, por favor. Bueno, por ahí vemos un cuadro de una estadística de la violencia laboral y académica que son reportadas a través del diagnóstico que les comentaba sobre la violencia en espacios universitarios, basándonos a lo que es lo laboral. Dentro de la violencia física, alumnas, bueno, nos comentan que 104 alumnas nos dice que forzaron el saludos inapropiados, besos y abrazos no consensuados. Las académicas mencionaron 43 y las administrativas mencionaron sufrir violencia como forzarlas a saludar, saludos inapropiados, 99 mujeres. Mujeres con ambas funciones que desarrollan ambas actividades, como tanto como administrativas, académicas o bien alumnas, 14. También manifestaron haber sido golpeadas y agredidas físicamente 69 alumnas, 18 académicas, 41 administrativas y mujeres con ambas funciones 6. Violencia psicológica, bueno, en unos momentos les voy a mencionar que no se especificó directamente hacia qué violencia psicológica, pero dentro de la violencia sexual encontramos que 45 alumnas fueron víctimas de violencia sexual, 10 académicas y 31 administrativas. Entonces, la violencia física, bueno, desde cómo se especificó, pues forzar saludos inapropiados, saludar con besos o abrazos de manera no consensuada, obligadas a saludar de besos y abrazos. En lo que fue la violencia física también tenemos los golpes y las agresiones. Con ambas funciones mencionaron haber sido golpeadas, empujadas o agredidas de manera física. En la violencia psicológica les comentaba que no tenemos por ahí un dato en concreto porque, aunque los detalles no se proporcionan con tanto énfasis en esta estadística, la violencia psicológica también afectó a lo que fuera al personal, a las mujeres académicas y administrativas, incluyendo el acoso verbal, las amenazas, los comentarios degradantes y lo que generan un ambiente laboral hostil. Y no sin mencionar, bueno, yo le agregaría un poquito más desde mi experiencia, lo que son el amedrentar, lo que son las tomas de represalias, lo que es bueno, pues las amenazas. Entonces, bueno, dentro de lo psicológico se englobó todo esto y no podríamos designar o asignar un diagnóstico concreto, pero sí visualizar que todo este tipo de violencias lo manifestaron. También tenemos lo que fue la violencia sexual, que 45 alumnas, 10 académicas, 31 administrativas y 5 mujeres con ambas funciones manifestaron haber sufrido violencia sexual relacionada con agresiones físicas o acoso de la naturaleza sexual. Eso sin contar, bueno, la infinidad de casos que se viven dentro de la institución en la que personal académico y alumnado tiene relaciones consensuadas, por ahí se sabe, bueno, soy testigo en donde se llevan a cabo, a pesar de que nuestro protocolo lo prohíbe, pero en este caso sin contar todas estas violencias que se viven en el noviazgo entre personal que labora dentro de esta institución. Entonces, dando platico, bueno, estos datos interesantes de lo que ya es el comité y de lo que son las violencias y de lo que es el protocolo, me gustaría también hacer énfasis y platicarles desde la experiencia, desde propia y de compañeras cercanas, porque esta labor ha tenido, bueno, la labor que he desarrollado ha tenido impacto entre algunos compañeros que se han acercado, y mujeres más, se han acercado conmigo para alguna asesoría o algún consejo en cuestión de lo laboral.
en cuestiones de porque sufren de manera directa alguna amedrentación por parte de su jefe directo, de instituciones arbitrarias, de instituciones en cuestión de que pertenecen a algún comité, a alguna unidad y son destituidas de su cargo sin justificación alguna. En su caso, su servidora, porque tenía mucha carga laboral, eso me dijeron a mí. Entonces, ese tipo de violencias, pues creo que enmarcan perfectamente a nuestro diagnóstico y que tienen que ser visibilizadas. También las omisiones de los titulares, por ejemplo, en este caso que yo soy administrativa sindicalizada, la invisibilización que tengo hacia el mismo, desde el mismo sindicato en el que yo no puedo no me pueden apoyar a promover porque ven que estoy en esto y exhibiendo violencias o generando de alianzas con otras personas, con otras mujeres que han sido víctimas de lo mismo. Entonces, sí es importante y por eso fue el tema en querer hacer énfasis porque no nada más de visibilizarlo, sino de tomar las medidas que se están generando y yo sí quisiera que fuera importante el no nada más quedarnos con se está trabajando, sino ya implementar una cero tolerancia a todo lo que es la violencia, porque no basta nada más con, siempre somos las mismas personas las que vamos siempre a los mismos cursos, a las mismas capacitaciones, las mismas personas interesadas en los mismos temas y muchas veces, aunque se hacen las recomendaciones por parte de la Defensoría cuando hacen todo el trámite de visitaduría y se dictamina, se les hace el señalamiento, pero hacen caso omiso. Entonces, dentro de del activismo, pues yo quisiera que dejáramos ya de ser simulacros y que implementáramos esto. El rector, en el inicio de las jornadas, comentaba e incitaba y nos invitó a que denunciáramos, a que no nos quedemos calladas, porque muchas veces, bueno, de un comentario directo de una compañera que decía, entonces, ¿para qué se hizo la defensoría? Pues sí, pero el rector no va a saber que estás viviendo tú violencia si tú no manifiestas, si tú no denuncias, si tú no te acercas a la instancia correcta. Entonces, para eso está y él tiene muchos cargos o personas a su cargo que pueden llevar a cabo todo esto. Entonces, vuelvo a hacer la invitación como la realizó el doctor Alejandro Javier Cermeño para que se acerquen y no se limiten, no se queden calladas por el temor a las represalias, porque eso muchas veces tenemos, y lo he comprobado, muchas compañeras evitan el denunciar o el exhibir, no tanto el denunciar, sino el exhibir cómo son víctimas de todas estas violencias que generan jerárquicas. Pues hasta ahí sería mi tema. Bueno, mi conclusión es poder implementar algún tipo de medidas de ya no consensuar la violencia y no nada más invitarlos y capacitarlos a todos los directivos o quienes están al frente o en relación jerárquica, sino que ya seamos una cero tolerancia. Muchas gracias, Lisbeth. Pues importante lo que nos comenta, sobre todo en justamente seguir promoviendo esa concientización de la que nos hablas y que esa concientización permee hacia todos los niveles, que sí sigamos las mismas personas asistiendo, pero que cada vez se sumen más, ¿no? Y que se siga fomentando precisamente el interés por conocer estos temas, porque me parece que a partir de que contemos con información, podemos ir quitándonos esas creencias con las que hemos crecido, nos hemos formado y que se han formado también en los entornos laborales, porque al final son organizaciones que van creciendo con una cultura y esa cultura, pues, puede que tenga mucho tiempo, pero eso no quita que haya cuestiones que quizá por el decurso del tiempo se hayan arraigado, pero nada impide que se pueda trabajar en hacer cambios y modificaciones. Y precisamente tocando estos temas, es que bueno, Sandra, yo te dejo el uso de la palabra justo para que pues nos compartas desde tu experiencia y el trabajo que has realizado en la universidad, pues sobre un tema muy importante que tiene que ver con todas estas cuestiones que atañen a los centros laborales precisamente para garantizar la salud, la integridad de su personal y de la detección de todos estos y trabajo de estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo y que pues pueden ser causas de justo estas violencias en los espacios laborales.
Gracias, Sandra. Muchas gracias, Carla. Gracias a mis compañeras panelistas. Gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Muchas gracias. Cuando Lisbeth me marcó y me habló, bueno, perdón, de antemano una disculpa, yo no traigo presentación de antemano para aquellos que la información la captan mejor de manera visual, trataré de ser lo más explícita posible. Me quedé con el aspecto del tema del panel, pero bueno, trataré de explicar esto de la mejor manera, pero sí compartirles que la universidad por ahí en sus redes sociales, en sus páginas institucionales, tiene toda esta información para ustedes, para que ustedes la conozcan, y es lo que vengo a hacer, transmitírselas. Y les comentaba que cuando Lisbeth me marca y me invita, me hace esta invitación para que yo les comparta este tema en el que acepto por el hecho de que he tenido esta oportunidad de trabajar en la implementación de la norma 035 en la universidad y que justo cuando me da el nombre del panel, que es Transformando Espacios y hacia Espacios Libres de Violencia, pues justamente la primicia, lo que yo quisiera compartirles de momento es que ese es el verdadero objetivo de esta norma, porque cuando la conocimos en el 2018 y cuando el boom de esta norma surgió y la empezaron a publicitar más que nada por redes sociales, por medios de comunicación, pues a mi gusto la malvendieron como la norma del estrés, ¿verdad? Y todos decían que era la norma del estrés y la norma del estrés, y no, porque esta norma en realidad no es una norma para medir el estrés, no es una batería psicológica, no te va a decir quién tiene estrés o quién no tiene estrés, y entonces a veces se ha malentendido ese objetivo de la norma. Pero bueno, antes de entrar de lleno con eso, yo quisiera decir dos antecedentes que son muy importantes en el aspecto de la normatividad laboral y que son los que de cierta manera dan sustento a que estas cuestiones normativas se vayan dando y después, pues lo que la universidad ha ido implementando. En la reforma del año 2012 de la Ley Federal del Trabajo, justo en seguimiento a las reformas que se dan a raíz del año 2010 y 2011 en el aspecto de los derechos humanos, surgen estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, principalmente en los artículos 2º y 3º, donde ya nos empiezan a incorporar estos principios de derechos del trabajo, donde ya nos empiezan a hablar de estos conceptos como la justicia social, el trabajo digno, el trabajo decente, la no discriminación, la igualdad sustantiva, la obligatoriedad del patrón de crear estos ambientes laborales libres de violencia. Y todas estas obligatoriedades, ¿cómo? ¿Verdad? Cómo el trabajador en los espacios de trabajo tiene que garantizar a los trabajadores que estas situaciones se den. Asimismo, en el artículo 47 incorpora en la fracción segunda lo que es el hostigamiento y el acoso sexual como causales de rescisión desde ese momento, desde el año 2002, que es una de las reformas más importantes a la Ley Federal del Trabajo. Después, otra de las reformas más importantes a la Ley Federal del Trabajo surge en el año 2019. En esa reforma, en la parte de obligaciones de los patrones, en el artículo 132, incorpora la obligatoriedad a los patrones de realizar protocolos o de establecer protocolos para la prevención de la violencia en el aspecto de acoso sexual o de hostigamiento y de violencia laboral. Y en ese inter del año 2012 y del año 2019 que surgen estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues surge esta norma oficial mexicana que es la norma oficial 035 STPS 2018. Entonces, ¿qué es una norma oficial? Para que entendamos un poquito mejor qué diferencia tiene, por ejemplo, una ley como la que estamos hablando, que es la Ley Federal del Trabajo, que es una ley reglamentaria de la Constitución, es decir, lo que la Constitución dice como derechos humanos y que ahora sí que nos dice el cómo, ¿verdad? Cómo se garantizan esos derechos humanos a través de una ley reglamentaria que nos da toda la operatividad de estos derechos. ¿Qué diferencia existe entre esta ley y una norma oficial mexicana? Pues la diferencia entre las normas oficiales mexicanas es que este tipo de normas son regulaciones de carácter técnico. Entonces, ¿a qué se refiere con normas de carácter técnico? Que están basadas en información científica y tecnológica y están dirigidas a prevenir especialmente riesgos para la población en la producción de bienes o servicios. Entonces, la propia ley nacional
establece una ley de normatividad y organismos reguladores para que establezcan estas normas oficiales, para que digan cómo se deben de realizar los servicios o cómo se deben elaborar los productos para que el consumidor final o el receptor final del servicio tenga la garantía de que ese producto o ese servicio está bien hecho y al momento de yo consumirlo no voy a tener un riesgo, ¿verdad? Tengo la garantía de que mi integridad personal está salvaguardada. No voy a tener no voy a correr ningún riesgo. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Pues a través de estos procesos técnicos, a través de la ciencia y de la tecnología, ahora sí de que el ABC de cómo hacer las cosas. Pero no solo eso, sino además, ¿quién te lo revisa? Que si lo haces bien y cómo lo haces. Entonces, está toda esta normatividad, por eso son normas oficiales mexicanas, son de naturaleza obligatoria. Entonces, particularmente, esta norma oficial es de naturaleza del trabajo y por eso la emite y la propone al Consejo Nacional la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque se catalogó como una norma que habla sobre riesgos de naturaleza laboral. ¿Por qué? Porque habla de prevenir riesgos de naturaleza psicosocial, pero en un entorno de trabajo. Es decir, de riesgos que yo puedo sufrir, de riesgos de naturaleza psicosocial, que yo puedo sufrir a causa de un desempeño del trabajo, de una actividad o por un entorno laboral en el que yo me estoy desempeñando, digamos, hostil o no saludable, de tal manera que están provocando una afectación a mi salud. Entonces, por eso se regula a través de una norma oficial que establece una serie de instrumentos y de mecanismos para que el patrón los implemente en su centro de trabajo y que a través de esos identifique cuáles son esos riesgos que existen en su centro de trabajo que pudieran estar permeando en la salud de sus trabajadores. Entonces, no solo es el estrés, pudiera ser cualquier otro riesgo de naturaleza psicosocial que se pudiera estar desencadenando en la salud del trabajador. Entonces, hay una serie de riesgos que la norma establece o que la norma define que pudieran llegar a representar un riesgo y que el trabajador pudiera llegar a desencadenar cualquier padecimiento, cualquier patología, si ese riesgo no se detecta, no se analiza y no se erradica. Entonces, en realidad lo que la norma viene a tratar de controlar no es el estrés. La norma viene a tratar de controlar el factor de riesgo, es decir, la causa que pudiera estar provocando que una persona ya tenga estrés, ya tenga ansiedad, ya tenga una afectación en el ciclo del sueño-vigilia, cualquier otra afectación que pueda estar teniendo el trabajador, pero ¿a causa de qué? A causa de un factor de riesgo que está sucediendo en el centro de trabajo. No quisiera ser tan técnica en cuáles son esos riesgos, vamos a hablar ahorita de algunos ejemplos, pero son aquellos que surgen a raíz del desempeño de las funciones. También puede ser por un acontecimiento, no un evento permanente o recurrente, sino un evento único a los que la norma denomina un acontecimiento traumático severo. Es decir, solo sucedió una vez. No quiere decir que sea una condición que esté de manera permanente en el centro de trabajo, sino solo sucedió una vez, pero fue de tal manera impactante, que fue traumático para la persona, que fue suficiente que a la persona le dejó secuelas importantes, que ese evento fue suficiente para provocar algún daño en su salud. Ese también es, la norma utiliza un instrumento diferente para poder detectarlo y que si el trabajador se lo dice al patrón, sabes que a mí sí me sucedió esto y yo sí sigo presentando esta secuela, yo a raíz de eso sí sigo sin poderme concentrar, yo sigo sin poder dormir, yo ya me da miedo realizar esa misma actividad por la que me pasó eso, o fue en trayecto y a mí me da miedo ya salir de mi casa a raíz de eso, yo ya no puedo ir a trabajar, entonces ahí esos son los factores que se van a identificar. Entonces, no es una norma para medir el estrés ni para controlar el estrés, sino es para identificar cualquier factor que a mí me pudieran desencadenar cualquier actividad, padecimiento o cualquier situación que me pudiera desencadenar alguna situación y si ya la padezco, ¿qué tendría que hacer el patrón para que esa persona pudiera tener los canales de atención correspondientes? Ahora, otra de las cuestiones que establece la norma es que tendría que garantizar un entorno organizacional favorable.
Y entonces aquí, pues bueno, surgen una serie de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sabemos, y más en la universidad, yo cuando empezamos a afrontar este gran reto, la verdad, por algunas circunstancias he tenido la oportunidad de asesorar otras situaciones en algunas otras organizaciones muy pequeñas o empresas muy pequeñas sobre la implementación, pero cuando asumimos el gran reto de la universidad, pues es una dependencia pues muy grande, ¿verdad? Pero además de que es una dependencia muy grande y que es un solo patrón como institución, pues ahora sí que cada dependencia es un mundo, ¿verdad? Cada dependencia tiene sus propias características, sus propias situaciones, sus propias formas de trabajo, autoridades diversas, actividades diversas. Hay dependencias administrativas, dependencias académicas. Entonces, todo es no es de una misma naturaleza. Hay dependencias muy pequeñas, hay dependencias muy grandes. Entonces, en esta diversidad es que dijimos, bueno, la lanzamos de manera focalizada a los centros, la lanzamos de manera general. ¿Quién va a asumir todo este trabajo? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Por qué? Porque garantizar un entorno laboral favorable, pues es muy complejo aquí en la universidad y en cualquier espacio. Yo creo que en cualquier centro de trabajo donde hay dos trabajadores, hay divergencias y hay situaciones complejas, ¿verdad? Porque cada trabajador tiene capacidades, necesidades y expectativas propias. Cada uno de nosotros venimos con situaciones propias y tenemos nuestras propias capacidades. También tenemos costumbres y culturas propias y diversas. Y también tenemos condiciones personales y familiares propias y diversas a la de todos los trabajadores con los que venimos a convivir. Después, el patrón nos presenta un ambiente de trabajo en el que nos contrata y nos ofrece un puesto de trabajo, nos da la naturaleza de un puesto y nos brinda condiciones de una organización y de un puesto de trabajo y condiciones o herramientas para desarrollar, ¿verdad? Autoridades, jefes inmediatos, todo lo que se tenga que dar para poder desarrollar el puesto. Cuando todo esto, yo les decía así como un ejemplo, pónganlo en una licuadora y mézclenlo, ¿qué te surge? O sea, es una situación donde se pueden surgir N cantidad de situaciones, circunstancias, donde Lisbeth puede pensar que el centro de trabajo donde ella se desempeña es el peor centro de trabajo que puede haber en la Tierra. Y Olivia puede estar en el mismo centro de trabajo y ella puede pensar que quizás no está mal. Y entonces las percepciones son muy diversas. ¿Por qué? Pues como dice el dicho, cada quien platica como le fue en la feria, ¿verdad? Entonces, eso es la norma. La norma es las percepciones que cada trabajador tiene de su centro de trabajo, de cómo percibe lo que el patrón le proporciona. Y entonces, en ese entorno organizacional donde la norma te dice, mide si el trabajador tiene un sentido de pertenencia, si existe una definición precisa de sus actividades, si el trabajador conoce cuáles son sus funciones, si existe una participación proactiva, si el trabajador se puede expresar, si el trabajador puede participar o puede opinar sobre cómo realizar las funciones y es escuchado, donde existe una forma de evaluar para poder rediseñar formas de trabajo. Entonces, más o menos eso es lo que nos define la norma. Entonces, Isabel pudiera decir que no hay nada de eso. Olivia podría decir que pues unas cosas sí, otras cosas no. Yo podría decir que todo es fabuloso y que todo es excelente. Entonces, no deja de ser que esta percepción de cada uno es una percepción individual. Y entonces, cuando la norma nos da una puntuación a lo que cada quien contestamos, pues si yo digo que está todo muy bien, pues es una cuestión donde va a decir a mi percepción individual no hay un riesgo. A lo mejor a la puntuación que le pudiera dar a la persona que dio el riesgo más malo del mundo, pudiéramos decir
pues sí hay un riesgo, pero no deja de ser una percepción individualizada. ¿Cuándo se convierte en un riesgo? Cuando eso que todo es malo o la mayoría es mala, es una percepción generalizada. Cuando la mayoría, todos o un porcentaje muy alto, percibe que las cosas o algunas circunstancias o algunas categorías de los factores de riesgo, la mayoría los percibe como que las cosas no están muy bien. Y entonces por eso la norma establece una serie de instrumentos. Y ¿a qué le llamo instrumentos o a qué me refiero con instrumentos? No son otra cosa que cuestionarios o encuestas que la propia norma establece, que son una serie de preguntas con las que la norma llega a la conclusión con una serie de puntajes para poder establecer si en ese centro de trabajo existe un riesgo. ¿Cuáles son esas categorías o esos dominios que la norma establece si hay riesgos? Pues nos dice, nos hace una serie de preguntas en relación a las condiciones generales de trabajo, es decir, a las condiciones materiales del trabajo, ¿verdad? De tu centro de trabajo, en los espacios donde estás trabajando, si hay sillas, si hay mesas, si hay ventilación, este tipo de situaciones. Las cargas de trabajo. Si tú te sientes muy saturado, estas cargas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si te sientes muy rebasado en cuanto a que tú no estás capacitado para hacer el trabajo, o bien si o en cuanto a que sabes que yo sí sé hacer el trabajo, pero cada día pues tengo más trabajo, ¿verdad? No me doy abasto. A la falta del control sobre el trabajo, que va más enfocado a las personas que tienen responsabilidades de toma de decisiones, a la interferencia entre el trabajo-familia, es decir, a que si de manera permanente o recurrente yo ya salí de mi centro de trabajo y me están hablando al celular, me están mandando WhatsApp, me dicen que me regrese, que tengo que realizar una actividad porque pues es para hoy, es para mañana, es para ayer, y eso es de manera recurrente o permanente, o bien si existen liderazgos negativos o de violencia laboral, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Pues a que los liderazgos negativos es decir, no me piden las cosas de manera adecuada, me piden las cosas de manera violenta, no hay escucha, no hay apertura, no hay participación proactiva de los trabajadores, y la violencia, pues bueno, ya mis compañeras han abordado ese tema, ¿verdad? Entonces, estos son los factores que la norma establece, y a través de qué, pues a través de una serie de preguntas, y yo creo que si la mayoría ha participado con la universidad en contestar estos, pues nos van respondiendo si estas circunstancias que les van preguntando no suceden nunca, suceden solo algunas veces, suceden casi siempre o suceden siempre. Y dependiendo cómo ustedes vayan contestando, pues es el puntaje de cada trabajador. Y entonces la misma norma, dependiendo de los puntajes, establece los niveles o la semaforización de riesgos. Es decir, este centro de trabajo, si obtuvo tal puntuación, está en un riesgo nulo, está en un riesgo bajo, está en un riesgo medio, está en un riesgo alto o está en un riesgo muy alto. Y en función de eso, pues nos establece qué acciones se deben de realizar. Si no hay riesgo, pues nos dice, muy bien, centro de trabajo, patrón, estás haciendo las cosas bien, así síguele, ¿verdad? La misma norma lo dice, no hay nada que hacer, están haciendo las cosas bien. Si hay riesgo bajo, pues nos dice regularmente las acciones son a nivel organizacional, a lo mejor te falta tus acciones de difusión o alguna situación así. Si hay riesgo medio, quizá también reforzar en las acciones de difusión, en modificar tu política, ahorita vamos a entrar al tema de la política, y en general, reforzar política o cambiar condiciones de la política. Y si hay riesgos altos y muy altos, pues ya acciones a nivel grupal o individual, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las cuestiones a las que se refieren los riesgos psicosociales y el entorno organizacional. Otra de las obligaciones que viene en la norma para los patrones es establecer una política de prevención de riesgos psicosociales, que no es otra cuestión más que una política de principios declarativos en las que se establezcan tres principales cuestiones: cómo prevenir los factores de riesgo psicosocial, cómo prevenir la violencia laboral y cómo promocionar un entorno organizacional favorable. En este caso, la universidad pues tiene su política. Si no la conocemos, pues está publicada
en la página del portal del empleado, que ahorita si me ayudan por ahí a ponerla en el chat de la transmisión. Es la página https://personal.uaslp.mx. Ahí está disponible para todos los trabajadores. En cualquier momento ustedes la pueden conocer, se pueden imponer de ella, pueden saber cuáles son esos principios declarativos. Y es importante decirles esto, porque la universidad, cuando se estableció este reto de poder implementar la norma 035, no la quiso implementar de una manera unilateral desde el aspecto de que fuera la parte oficial o la parte del patrón quien la implementara, sino la quiso implementar de la mano de los trabajadores. Es decir, donde los trabajadores tuvieran voz y voto para empezar a cumplir con el objetivo de la norma. Entonces, se implementó desde la Comisión Estatal de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, que era lo que antes conocíamos como la Comisión de Higiene y Seguridad, donde están representados la parte de los trabajadores, tanto de las personas que designó el sindicato administrativo como las personas que designó el sindicato académico, para que tuvieran una participación proactiva en esta implementación. Entonces, toda esta implementación, aunque la liderea de cierta manera la División de Desarrollo Humano, porque el jefe de la División de Desarrollo Humano es el presidente de esta comisión y su servidora, por ser la jefa de Recursos Humanos, soy la secretaria técnica de esa comisión, no quiere decir que tengamos a nuestro cargo la implementación, porque propiamente la implementación está a cargo de la comisión y todo lo que se decida hacer tiene que ser acordado por la comisión. Nosotros prácticamente solo somos los ejecutores. Y en mucha parte, la comisión nos ayuda mucho también en la ejecución de los acuerdos. Entonces, esta política la aprobó la comisión y bueno, es la que está hasta la fecha por ahí publicada en el portal del empleado. Se implementó ya la norma en el año 2022, empezó con un pilotaje, solamente se piloteó en el 2022 con la Facultad de Estomatología. Y en el año 2023 se inició una calendarización con ciertas dependencias durante todo el año y a finales del 2023 se lanzó de manera general. La verdad debo decir que se tuvo muy poca participación del personal y es por ello que la comisión en el mes de julio, en su sesión del mes de julio de este año, aun y cuando la norma prevé que esta evaluación se debe de hacer con un mínimo de cada 2 años, la comisión decidió que pues se hiciera nuevamente en este año, aunque no se nos era obligatorio porque pues los números alcanzados en el 2023 pues no fueron lo suficientes de acuerdo a la muestra mínima que se pide por la norma, porque la participación de los trabajadores la verdad fue muy baja. Y aprovecho esta plática como comercial porque justamente estamos en el periodo en el que los trabajadores deben de contestar esta encuesta. Se aperturó el 15 de noviembre, cierra el 15 de diciembre y está cargada en el mismo portal del empleado donde está publicada la política. Por eso sí les pediría que por ahí en el chat nos pusieran la página, el portal del empleado, y se accesan a poniendo la página y acceden a través de la parte superior derecha donde está encuestas, y donde está encuestas ponen norma 035 y ahí empiezan a contestar sus cuestionarios. Se loguean con sus contraseñas de correo electrónico institucional y dan respuesta a estos 2 cuestionarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como en toda relación, la relación de trabajo pues es de 2 partes, ¿verdad? Y para que una relación funcione y funcione bien, pues las responsabilidades son compartidas. Y todas estas obligaciones que les acabo de decir anteriormente sí son responsabilidades del patrón. Sí son responsabilidades del patrón brindar espacios libres de violencia, garantizar espacios libres de violencia, construir políticas, garantizar condiciones generales de trabajo adecuadas, garantizar espacios para el desenvolvimiento adecuado, garantizar que si una persona ya está presentando algún riesgo, tener un acercamiento y una acción en lo personal y un seguimiento en lo personal, no tanto en lo grupal, en lo organizacional o en lo grupal, que lo hemos estado haciendo, dando seguimiento a los resultados que ya se tuvo en 2023. Pero lo importante es que pues respondamos como trabajadores, porque un diagnóstico más acertado es si tenemos una respuesta mayor de todo el personal.
Si tenemos una respuesta baja, pues el diagnóstico creo que no va a ser el más acertado. Como lo decía Lisbeth, si no denunciamos, si no respondemos y si no somos honestos en lo que respondemos, pues el diagnóstico no va a ser el adecuado. Y si el diagnóstico no es el adecuado, pues las acciones en consecuencia tampoco serán las adecuadas para poder ir construyendo estos espacios que es a donde queremos llegar y es nuestra prioridad. Entonces, creo que es una responsabilidad compartida en ese aspecto, por eso les pido su participación y creo que en la parte que creo que ustedes como trabajadores nos pueden ayudar. Donde también nos pueden ayudar participando y de manera proactiva en la integración de sus comisiones. También la comisión a partir del año 2022 y 2023, envió a todos los directores y titulares de las entidades que se integraran las comisiones en todos los espacios universitarios para que se tuvieran estos grupos colaborativos representados tanto la parte oficial como la parte de la representación de los trabajadores para que sea el espacio desde donde se pudieran realizar las acciones en conjunto. ¿Por qué? Porque de estos resultados pues se puede desprender una agenda de trabajo para tratar de erradicar estos factores de riesgo. Ejemplo, si a mí me está saliendo como un factor de riesgo un liderazgo negativo, ¿qué tengo que hacer? Pues enviar a mis titulares, a mis jefes, a una capacitación para mejorar su liderazgo. ¿Qué me van a decir? Pues si yo estoy saturado de trabajo, yo no voy a ir a un curso donde me van a decir agárrate de las manos y fórmate, porque los cursos de liderazgo regularmente están diseñados en ese aspecto. Pues sí, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que se nos pide para poder mejorar, para poder tener una capacitación efectiva. Yo, trabajador, ¿sabes qué? Percibo que yo estoy sobrecargado, tengo una carga excesiva o me están asignando funciones que no me corresponden y salgo altísimo en mi puntaje de cargas laborales. Quizás sí o quizá es mi percepción. Y es un caso real, se los voy a comentar. Me hablaron de una facultad y me dijeron, es que ¿qué hacemos? Porque el chofer no quiere entregar correspondencia, porque dice que él es chofer, él no es mensajero. Entonces, dice que su nombramiento dice chofer y por lo tanto el chofer solo maneja. Ok, perfecto. Mira, vamos revisando la descripción del puesto. Y cuando revisamos la descripción del puesto, pues dice que efectivamente la actividad preponderante del chofer, pues es conducir vehículos oficiales, o los que le sean asignados. Pero también dice apoyar a la universidad en el traslado de alumnos, de mercancías, de papelería o de cualquier otra insumo que se les solicite. Entonces, yo lo que les comento es, si una de las funciones descritas en la descripción del puesto de chofer es trasladar mercancías o papelería, pues no va a llegar el chofer con el vehículo al edificio o al lugar y la papelería se va a bajar sola, ¿verdad? Del vehículo. Es obvio que el chofer tiene que realizar el proceso de entrega de la mercancía o de entrega de la papelería. Y eso viene en la descripción de su puesto. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué nos falta a nosotros como administradores del recurso humano, como administradores del personal, si es que somos los que estamos en colaboración directa con el personal? Hacerlos partícipes y conocedores del alcance de su puesto. Porque a lo mejor él está percibiendo que se le están asignando actividades que no le corresponden, pero porque no conoce el alcance de su puesto y por eso tiene esa percepción. Entonces, esto es a lo que nos lleva el diagnóstico de la norma. Por eso es bien importante que la comunicación sea muy abierta y que la participación sea proactiva tanto de la parte oficial o de representación patronal como de la parte de los trabajadores. Y para terminar, pues bueno, ¿qué es lo que se ha hecho desde la comisión en la implementación? Como ya les dije, en el año 2022 y 2023, esta implementación, donde el riesgo de la universidad resultó un riesgo medio, se dio seguimiento a través de la difusión de la política de prevención y a nivel individual con las personas que nos salieron con un puntaje alto, que fueron alrededor de 36 personas, se dio un seguimiento individualizado
a través de una notificación personal y un seguimiento a través de entrevistas. Por ahí quien haya recibido un correo, pues sabrá de qué le estoy hablando y después de entrevista personal a la que acudió la División de Desarrollo Humano. Después, pues obviamente reiterar en el tema que ya mis compañeras han dicho, pues en el tema de la denuncia, definitivamente, porque esto es lo que nos permite poder conocer más a detalle qué es lo que pudiera estar fallando, ¿verdad? El nuevo diagnóstico del que ya les hablé y lo que tenemos por hacer es el proyecto de un nuevo protocolo. Ya la comisión lo está trabajando de la mano con la Defensoría, un protocolo para atender temas de violencia laboral, aun y cuando ya, tanto en la política como en los propios acuerdos de la Rectoría que facultan a la Defensoría para actuar en estos temas de violencia laboral como una autoridad mediadora, con las acciones que ya está haciendo la Oficina del Abogado General en la parte conciliadora. Ya tenemos mecanismos para atender esto. Si se quiere formalizar un protocolo donde se desvincule el procedimiento del protocolo del PASE con temas netamente de carácter de violencia laboral que no tengan propiamente una cuestión de naturaleza de hostigamiento o acoso sexual o de violencia de género y que se traten exclusivamente con un protocolo de naturaleza de tipo de violencia laboral. Es en lo que ahorita se está trabajando, es el reto que se tiene programado, que esperemos que ya lo podamos tener para el próximo año. Otras acciones que la universidad está relacionadas, no precisamente solo por la norma, sino por otro tipo de acciones a las que también le tenemos que dar cumplimiento, pero coadyuvan en los cumplimientos de las acciones de esta norma, son en la evaluación del desempeño, que es lo tenemos para el cumplimiento de varias acciones, se tiene programado también para el siguiente año, y la revisión y actualización de las descripciones de puestos, que es algo que está como parte del PIDE y del PLADE, que son los programas que estamos haciendo, que son acciones que, pues bueno, nos van a servir para fortalecer varios procesos, pero que, repito, coadyuvan con el cumplimiento de las acciones que esta norma nos pide. Pues muchas gracias, Sandra. Sin duda muy interesantes las reflexiones que hemos podido escuchar aquí de las tres el día de hoy. Creo tenemos todavía por aquí para el espacio de preguntas. Tenemos media hora que podemos agotar con las preguntas. Iniciaré yo con algunas interrogantes o cuestiones para ustedes y solicitaré también aquí al personal de la Defensoría que ha estado al pendiente de los espacios virtuales. Si existe alguna pregunta que se haya hecho llegar a través de Facebook o de YouTube para nuestras panelistas, me hicieran favor de pasárnoslas. Y bueno, para la sesión de preguntas, me gustaría empezar en el orden inverso en el que participaron, es decir, empezaría contigo, Sandra, y a partir de lo que nos compartiste sobre justamente las obligaciones que para todos los centros de trabajo surgieron a raíz de esta norma técnica sobre prevención y atención del hostigamiento y violencia laboral en el trabajo y erradicación del acoso psicológico y sexual en los centros de trabajo. Tú nos decías, pues bueno, es que uno de los principales retos en la universidad es que es una institución por sí misma y por su naturaleza muy diversa. Nos decías, hay diversidad de entidades, de dependencias, cada una con sus propias características, tanto en funciones, y eso implica, pues desde luego, una diversidad en los estilos de dirección y de liderazgo. Yo quisiera preguntarte, ¿qué rol deberían jugar justamente quienes ocupan una posición de dirección, de liderazgo, con relación al factor humano o simplemente con relación en general a la gestión, justo para garantizar la correcta aplicación de esta norma en su entorno laboral y así abonar a que la institución como tal pues transite y camine a lograr los objetivos que pretende esta norma. ¿Qué rol debieran jugar estos directivos, funcionarios? ¿Qué debemos jugar? Mira, yo creo que es un rol importante, trascendental y clave en este tema. ¿Por qué? Y muy complejo, porque tienen a su cargo y bajo su responsabilidad la representatividad de la autoridad en el centro de trabajo.
la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos del centro de trabajo, la responsabilidad de que los trabajadores cumplan en tiempo y forma, los administrativos de que den cumplimiento a sus jornadas de trabajo, a sus funciones, a los académicos, a sus programas académicos, a sus funciones académicas, a todas estas cuestiones. Pero a su vez, de que cumplan con la normatividad laboral. Y cumplir con la normatividad laboral es cumplir en todos los aspectos. O sea, cumplir tanto con el aspecto de la parte de garantizar los derechos, como también en la parte de cumplir, de ser patrón, de pagar el salario y de garantizar el servicio. Entonces, no es una tarea fácil. ¿Cuál es la función que creo que se debe de asumir? Creo que se debe de asumir el ser gestor. Y esto es complejo porque en esa diversidad que hay, muchas veces, me atrevo a decirlo, por esa diversidad que hay, regularmente son expertos en el tema de las áreas en las que son. Llámese directores de facultades, pues son médicos, son ingenieros, y son expertos en sus áreas y a veces quizá el rol que también se debe de asumir es el de la gestión del factor humano. El de poder decir, vamos a tener que tener ciertas capacitaciones, vamos a tener que asumir, habilidades de gestores del factor humano, porque estas son las que luego nos representan este tipo de mayores retos y mayores dificultades. Yo siempre les he dicho, lo complejo de la administración del recurso humano es que con lo que se trabaja es con el humano. Y el humano por sí es complejo. A diferencia del factor producción, no puedes decir, esta máquina se descompuso, la mando mantenimiento o la doy de baja y compro una nueva y la sustituyo. El humano no, el trabajador no. El trabajador, ¿cómo lo reparas? ¿Cómo le garantizas esta situación? Entonces, ¿cómo le hago para garantizar estos espacios? Entonces, no hay cómo jugar un rol del ser el experto en tu tema, en el área, porque tienes que conocer el área que vas a dirigir en lo sustantivo, pero además tienes que jugar el rol del gestor, el administrador y el administrador del factor humano. Entonces, necesariamente los titulares tenemos y tienen que tener estas tres habilidades. El del conocer en lo sustantivo el área que están trabajando. Tenemos que tener las habilidades de un gestor o de un buen administrador del recurso, porque también tenemos que rendir cuentas, porque trabajamos en su gran mayoría con un recurso público, también somos rendidores de cuentas y tenemos que ser administradores del factor humano y en consecuencia de eso, conocedores de la normatividad laboral. Muchas gracias, muy interesante lo que comentas. Y de aquí yo quisiera pasar ahora con Lisbeth. Y nos hablabas, incluso nos comentabas, Lisbeth, un poco también de esos testimonios que en tu día a día con tus compañeras o compañeros de trabajo, pues has podido recoger. Porque además de que eres integrante del Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia, pues también estás involucrada en la unidad de género de tu entidad académica o estás ahí involucrada. Entonces, te permitió conocer muchas cosas. Yo quisiera preguntarte, Lisbeth, justo desde esa experiencia y en lo que nos platicabas, ¿qué factores crees tú que influyen? Nos decían, es que a veces los trabajadores no denuncian. ¿Qué factores crees tú que son los que pueden influir en que una persona que esté atravesando por un incidente de violencia laboral, así haya sido uno o sea reiterado, no realice no activa estos mecanismos de denuncia? Tú decías, es que si no se activan o si no se presentan, pues difícilmente se va a poder corregir. ¿Qué, en tu experiencia, por qué crees que se inhibe esto? El temor a las represalias y el que después de que se dictaminan o se detectan diferentes violencias en el centro laboral, tratan, las jerarquías tratan de minimizar estas situaciones en un acercamiento en el que pues soy su compañero, soy su amigo, para eso estoy, para escucharlos.
Entonces, el tratar de desviar este tipo de conductas y de minimizarlas, eso es lo principal. Además de el enfoque del principal es el temor a las represalias, el que se lleguen a enterar, y es que si luego me van a poner más trabajo, luego ya no voy a poder, luego quiero faltar y no me dejan, y luego muchas situaciones, en las situaciones laborales que van afectando el día a día con los compañeros, o hasta incluso el que vengan y te cuestionen, porque se supone que tú hiciste una denuncia anónima, y luego, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué denunciaste? ¿Por qué no te acercaste conmigo a hablarlo? Y ya el amedrentar es ya también un factor importante. Muchas gracias, Lisbeth. Y con esto continúo con lo que nos acaba de dejar sobre la mesa, Lisbeth, y te preguntaría, Olivia, justo a través de estos mecanismos de conciliación de los que nos hablabas, que se han estado implementando desde la Abogacía General, ¿cómo se asegura, por una parte, la confidencialidad? ¿Cómo se asegura la imparcialidad del proceso? Como una garantía justo de esto, ¿no? De que sí me piden que denuncie, pero si denuncio tal vez va a ser peor y voy a estar más intranquila en mi espacio laboral. Sí, bueno, creo que abordar conciliaciones o procesos conciliatorios, hemos estado también trabajando arduamente en este tema en la universidad. Creo que varios de ustedes también se han sumado a este esfuerzo porque sí se requieren ciertas herramientas muy particulares para dirigir este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Si de entrada vamos a entablar una conciliación entre un patrón y un trabajador, pues el conciliador lo que tiene que advertir primero es que hay una jerarquía, ¿no? Y tiene que ayudar a que sentados en la mesa del diálogo, ya sea una mesa física o un diálogo formal a través de escritos, puedan tratar de eliminarse o sobrellevarse esas jerarquías. Es decir, bueno, el patrón no va a dejar de ser patrón, el trabajador no va a dejar de ser trabajador, pero sí a la hora de manifestar un problema, pues el conciliador tiene también que hacer una labor de diálogo asertivo, creo que con el patrón en primer momento, para hacerle ver que se suscitó un conflicto, hay un problema, ¿no? Pero lo que hemos tratado de identificar como instituciones que los problemas no siempre son el fin del mundo, ¿no? Sino que nos permiten transitar a mejorar nuestra organización, nos permiten transitar a mejorar nuestras relaciones de convivencia y justamente así hay que acercarse con los patrones, perdón, con los directores, con los funcionarios, es decir, bueno, se suscitó un conflicto con tu trabajador, pero, a ver, hay que mantener la calma, ¿no? O sea, yo sé que te puede a lo mejor inconformar que ya haya acudido a una dependencia distinta a la tuya, pero bueno, hay que entender las razones quizá que lo motivaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás siente incertidumbre, siente intranquilidad, a lo mejor hay una falta de confianza acercarse a manifestar directamente el problema. Entonces, creo que somos los primeros conciliadores, los que tenemos que tratar de conminar o acercar a los patrones a que tomen el conflicto con calma, con cabeza fría y que veamos cuál es el problema sustantivo. Si lo que me está diciendo a lo mejor mi trabajador es que el problema se suscita, no sé, porque hay, como decía la maestra Sandra, un problema porque no identifica el alcance de su nombramiento, pues eso no va a implicar que el patrón deba reaccionar reprendiendo, sino justamente, a ver, primero que se tiene que informar, pues también es el patrón, para a su vez tener un diálogo asertivo con el trabajador, ¿no? ¿Cómo se asegura la confidencialidad en estos asuntos? Bueno, en primer momento creo que el conciliador es un asesor, ¿no? El conciliador también tiene que tener información sobre lo que los trabajadores o los mismos patrones le pueden llegar a consultar. Y que estas primeras consultas siempre tienen que manejarse con estricta confidencialidad y decir, bueno, yo te informo con relación a esta inquietud que tú tienes, yo te informo qué es lo que se puede hacer a través de la conciliación o a través de otros mecanismos y tú decidirás si quieres agotar este mecanismo y si me dices que sí, yo te diré qué tipo de información voy a tener que obtener de ti y cómo la voy a tratar en este procedimiento, para que si tú me dices que no, yo tenga la obligación de resguardar esa información que tú me diste y no trasladarla a ninguna otra persona. Y lo mismo creo que sería con el patrón, quien funge como jefe inmediato, llámese el director o el funcionario, de dar la asesoría y también de ser, a lo mejor muy francos. Hay cosas que quizás no se documentarán en el expediente, precisamente porque también este deber está
con la otra parte, ¿no? Con el representante del patrón, a decir, bueno, cuáles son los compromisos que se pueden establecer, qué es lo que se puede documentar y qué estamos de acuerdo en el tratamiento de la información, que estamos de acuerdo en que se ventile dentro de este procedimiento. ¿Qué otra cuestión? Bueno, que también es muy importante en los casos de violencia de género, hay un mito por ahí que dice que está prohibido conciliar. No está prohibido, pero sí es importante considerar que en algunos casos no va a ser conveniente hacer, ¿no? La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres sí indica eso, que no podemos, punto número uno, lo que sí está prohibido es que no podemos obligar a una mujer víctima de violencia de género a que concilie con su agresor, y más, pues si hay por ahí situaciones ya muy graves que puedan resultar en una revictimización. Entonces, cuidado no utilizar el mecanismo de conciliación de una forma que resulte en una revictimización. Eso creo que es importante decirlo, y el conciliador, como persona informada, también tiene que trasladarlo y hacer saber que quizá ese no es el medio para abordar la problemática que se le está presentando, pero sí en otro tipo de situaciones que tienen que ver quizá con discriminación a través de comentarios, expresiones verbales o situaciones que implícitamente se traducen en un menoscabo a la actividad cotidiana de la trabajadora, sí se puede conciliar. O sea, yo les ponía el ejemplo de los permisos por cuidados maternos, pues creo que ese es un problema, porque al final del día el problema que tenemos es que hay una mujer que necesita estar en el hogar y al mismo tiempo que debe cumplir con una jornada, y ese es un problema, y no porque sea un problema, reitero, no es el fin del mundo, sino que tenemos que encontrar una solución, y que creo que las personas conciliadoras, como decía Sandra también muy atinadamente, al igual que las personas que toman decisiones, los conciliadores deben tener un panorama muy amplio, la gama, el abanico de posibilidades que se tienen, y también incentivar a que se busquen soluciones, ¿no? O sea, creo que hay que tener también esa habilidad como para no cerrarse y ver cómo sí cumplimos con el trabajo y cómo sí la persona puede también estar en su ámbito privado. Comentaba, pues creo que todavía hay bastante por hacer. Me parece muy interesante esto que se está trabajando ya de un protocolo con rutas muy claras para abordar el acoso laboral, porque también la conciliación, y lo hemos visto creo que a nivel nacional, la conciliación se está incentivando como un mecanismo preferente, ¿no? O sea, para que evitemos aventarnos procedimientos muy largos y que al final a lo mejor hay un despido o hay una sanción, pero el problema sigue estando ahí presente, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos más bien estas conciliaciones de las que yo he venido hablando, y que son conciliaciones universitarias, ¿no? Porque también hay conciliaciones externas en el gobierno del Estado, y finalmente terminamos dialogando las cosas, creo que de manera más asertiva y efectiva aquí dentro de la propia universidad. Entonces, también creo que hay que incentivar un poco eso, nos ayuda a informarnos, nos ayuda a saber comunicarnos, nos ayuda a entender la diversidad de la comunidad universitaria, y creo que es un punto de bastante, una área de oportunidad muy, muy provechosa que tenemos como institución. Muchas gracias, Olivia. Y siguiendo pues con la temática de la implementación aquí en la universidad de la norma 035, y que nos platicaste un poco cómo fue que la decisión que se tomó para trabajarla no de manera vertical y bajarla, sino involucrar precisamente a la parte, creo que esencial de todo este proceso, que es a las y los trabajadores. Yo quisiera preguntarte, Sandra, en este tiempo que se tiene trabajando con la implementación de la norma oficial 035, ¿cuáles han sido los principales retos que ha tocado enfrentar, o desafíos, ¿no? De verlos que se van presentando y que pues se han logrado sortear, y cómo se han podido ir sorteando justamente para avanzar en el cumplimiento e implementación de esta norma? Mira, el principal reto es el volumen, ¿verdad? De la información. Ese, bueno, lo pudimos resolver en un principio porque, pues, bueno, se desarrolló un software, obviamente con el apoyo y el talento por ahí de nuestra ingeniera de desarrollo humano, y con el apoyo que nos dieron para el alojo de la información, porque son datos que tenemos que resguardar y todo esto, el volumen. No es cualquier cantidad de información que tenemos que tener, porque bueno, eso es una cantidad importante de trabajadores. El segundo reto importante
Y bueno, fue que la verdad no hemos tenido la participación de los trabajadores que hemos esperado. Justamente hablando con el titular de la división en días pasados, yo le comentaba, necesitamos ir de la mano con los titulares, ir de la mano con los secretarios de las comisiones, trabajar para que les digan a todos los trabajadores, ya contestaste tu encuesta, así como que casi yo les quiero decir, a ver tu celular y mira, córrele. Porque esto es prevención, esto es no llegar al riesgo. Esto es lo que nos debe de interesar más a nosotros como trabajadores. No ya estar en el riesgo, no ya estar en la situación de cómo aplico un protocolo porque ya fui víctima de violencia, porque ya padecí un riesgo. Esto es detectar qué me está causando o qué me pudiera en un futuro causar un riesgo. Entonces, el patrón pudiera a veces no percibir lo que yo del otro lado como trabajador sí estoy percibiendo. Entonces yo como trabajador le tengo que ayudar al patrón a decir, mira, los foquitos rojos están aquí. Entonces por eso es bien importante que el trabajador nos ayude. Y entonces esa apatía, de verdad, lo debo decir, yo lo considero así, esa apatía del trabajador, de quizá decir, es que las cosas no están bien, es que cuando a lo mejor te encuentras un trabajador en el pasillo, no, pues es que todo está mal, mira, aquí no me hacen caso, aquí no hay esto, aquí no hay nada, pero cuando es el momento de decirlo, no encuentras la respuesta que tú esperas encontrar. Eso es otro de los principales retos, pero el más importante y el que muchas veces no depende de nosotros y es un reto en el que hemos tratado de hacer los más grandes esfuerzos, es en estas personas o en estas actividades, en esas acciones que ya derivado de la implementación en lo individual, es que cuando ya un trabajador tiene una afectación o una posible afectación, porque la norma no lo evalúa ni la norma lo diagnostica, la norma solo establece un posible factor de riesgo o una posible afectación. La obligación del patrón es canalizarlo para que reciba un diagnóstico clínico y una atención si es que el diagnóstico clínico dice que tiene una afectación psicológica o de salud que deba de atenderse y que deban de seguir ciertas recomendaciones. Entonces, no es el patrón en quien recae, en este caso no sería la universidad en quien recae esa obligación, sino es en el Instituto de Seguridad Social en quien tendría que recaer esta obligación. La obligación del patrón es canalizar esto. Entonces, pues sabemos también la situación de la seguridad social, el estado en el que se encuentra y nos dicen, no, ¿a qué quiere que vaya lista? Ni me van a hacer caso, ni me van a dar cita con el psiquiatra, ni me van a dar esto, yo mejor no voy, aquí dejo. Ese tipo de retos y ese tipo de acciones son de las más complejas a las que nos hemos enfrentado porque le decimos, ¿qué te falta? No tienes permiso de tus titulares para poder acudir a las citas, no tienes tus registros en el ISSSTE, te ayudamos para tu alta, para tu carnet, para que tengas todo listo, te facilitamos esto a través de tu sindicato, de tus gestores, para que te ayuden a tramitar la cita, este tipo de cuestiones, pero que sí ya dependen de cuestiones externas y que serían los más importantes porque son de las acciones más importantes a atender, porque ya son cuestiones donde ya se detecta un posible padecimiento y sí son cuestiones que quizá la universidad pudiera de manera colaborativa apoyar, pero uno no porque no sea la obligación, pero quizá los recursos no podrían garantizarse porque no se tiene alguna instancia destinado y más que nada porque no sería conveniente, porque si sí llegara en algún momento a resultar que es un riesgo derivado del trabajo, lo conveniente sería que el tratamiento sería el ISSSTE porque es el único que de acuerdo a la ley puede determinar una incapacidad por causa de una actividad de origen laboral, ¿verdad? Entonces, aún y cuando la universidad pudiera dar una asistencia médica o psicológica para efectos de un seguimiento de riesgo de trabajo, pues no sería la adecuada ni legalmente la válida y de utilidad al trabajador para un tema de carácter de riesgo de trabajo. Entonces, por eso definitivamente la instancia es el ISSSTE y ese es uno de los retos también más importantes a que nos hemos enfrentado y que propiamente hoy por hoy no depende de la universidad.
Claro, el tema de la escapa, atención. escapa como tal, del alcance o el ámbito El que pueda alcance. tener la institución en su carácter de patrón. Ujú. Y bueno, justo con esta idea que nos dejas y mientras dabas tu respuesta, yo veía aquí a Liz que nos decía, sí, sí, con su, decía que sí. Y bueno, quisiera yo preguntarte, Liz, a partir de todas estas reflexiones, ¿qué acciones crees tú que puedan ser útiles para que tanto los titulares de área, es decir, los directivos, o quien por sus funciones tenga su cargo personal y esta gestión del factor humano, pero no solo ellos, sino también el personal mismo, ¿qué sería necesario hacer para que pudieran articular entre ambas partes la representación del patrón, que es la universidad, y los trabajadores, y prioricen justamente acciones contra la violencia laboral y no llegar a esto, a la corrección, con todo lo que implica? Es que, bueno, las técnicas de medidas de medidas preventivas están aplicadas de manera correcta. Es más, me voy más a la colaboración de los mismos trabajadores, el que puedan participar, conocer, porque es el desconocimiento o la apatía que tienen, el no querer, porque es por eso que afirmaba, el que después van y se acercan y se encuentran con uno cotidianamente con los compañeros y es que, ay, no es que ya sé que me van a decir que no, ay, no es que ya sé que, entonces si ellos colaboraran de manera correcta y también que tengan un conocimiento adecuado de todo lo que de todas las actividades y lo que realiza cada dependencia y cada departamento, no estuvieran tan cerrados de manera cultural, en el que no, es que siempre ha sido así, porque encontramos respuestas en el que, ay, no, es que ni te van a resolver, es que ni vayas para allá, y es que después tú vas a salir perjudicado porque andas ahí. Entonces, tenemos muchas, de manera cultural, comentarios negativos, pensamientos negativos en el que no se abren o no tienen la apertura a poder tener conocimiento de las nuevas implementaciones en cuestión de normativas y también en apoyo a esto. Muy, muy cierto lo que comentas. Sí, Bueno, muy cierto lo que comentas, la parte de conocer, de tener la información, de interesarnos, ¿no? Y bueno, el tiempo se nos está acabando, pero yo todavía tengo por aquí una pregunta más para Olivia y al final una que nos hacen llegar de el público que nos ha estado siguiendo. Olivia, yo quisiera preguntarte, ¿qué herramientas consideras tú que son efectivas o las que resultarían las más efectivas para fomentar relaciones laborales saludables en la universidad y en general en instituciones educativas, ¿no? Yo, una que considero también bastante importante que no dije hace un momento es que también una cualidad que creo que todas las personas nos hace bastante bien es la autocrítica, ¿no? Si alguien me está diciendo que estoy haciendo algo mal, obviamente no me va a gustar, ¿no? Lo voy a ver como una tacha, como un punto rojo. Creo que también el aspecto de la sensibilidad para comunicarnos es bastante importante. Yo a veces insto a las personas a que utilicemos adjetivos como inadecuado, como irregular, ¿no? Para no decir mal, porque cuando ya damos la etiqueta de que algo es incorrecto, no está bien, ya tenemos una predisposición al tema. En cambio, si decimos, oye, estamos detectando una situación que nos parece un poco irregular, quisiéramos saber un poco más de cómo funciona, cómo lo ejecutas tú, como que la perspectiva cambia un poquito, ¿no? Entonces creo que el manejo del lenguaje, de la asertividad, de cómo nos comunicamos, el diálogo, es una cualidad bastante importante que podemos nutrir todas y todos, independientemente de la actividad que vengamos a desempeñar. Obviamente las personas conciliadoras, con mayor razón, pero cualquier persona al momento de comunicarnos, creo que es indispensable. Y la otra que comentaba, la autocrítica o poder ser consciente también del propio actuar, que también es bastante importante porque sí nos permite de forma muy honesta y muy sincera reconocer si hay algo que podemos hacer mejor, ¿no? Y yo creo que también es como lo visualizamos en nuestra mente, si lo visualizamos como algo que estoy haciendo mal o como algo que puedo hacer mejor. Y creo que a las personas que tomamos decisiones, nos conviene más tomarlo de esta segunda manera, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo evitar una situación indeseable? O sea,
cuando ya se me presenta una situación, tengo habilidades para detectar que eso puede ser un poco de problema, ¿no? Y poderlo abordar desde ahí y decir, no, meter freno de mano desde que lo estoy viendo, en lugar de a lo mejor exaltarme, exasperarme o tomar una decisión abrupta, cómo metemos por ahí freno de mano, cómo somos un poco más asertivos también en la toma de decisiones. Pero creo que también algo que influye mucho, que yo lo he visto un poco en las oficinas donde he tenido el gusto y también por la experiencia previa en la visitaduría de la oficina, creo que pues muchas veces, si bien es cierto, tenemos una gama muy distinta de nombramientos y una gama muy distinta de actividades, creo que algo que hace muy saludables las relaciones laborales es que podamos ser lo más horizontales que se pueda, ¿no? A lo mejor pues, el hecho, como decía la licenciada Sandra, de que tengamos liderazgos no quiere decir nada más mandar y ya, sino que el liderazgo sea también acompañar horizontalmente cualquier actividad que se hace en nuestra oficina, que los trabajadores nos vean ahí o que sepamos que estamos acompañados por pares, pero también estamos acompañados por nuestros jefes inmediatos o que estamos acompañados también con el personal de apoyo administrativo, de limpieza, o sea, cómo se incentiva esa horizontalidad. Nosotros siempre hemos dicho que somos una comunidad universitaria y creo que a diferencia de otras instituciones públicas, sí lo hacemos un poco más cercano. Evidentemente tenemos áreas de oportunidad, ya sigo con esta apuesta discursiva y narrativa, tenemos áreas de oportunidad, pero creo que sí tenemos una dinámica muy diferente a otras instituciones públicas porque sí nos percibimos como una comunidad y creo que eso altera mucho la dinámica de cómo podemos vivir cualquier tipo de relación, estructura. ¿Por qué? Que creo que apelamos un poco más a la comprensión, a la empatía y al abordaje de las problemáticas de una manera un poco distinta. Entonces, si me preguntaras, pues creo que hay cualidades personales que deberían tener los trabajadores, que deberíamos cultivar, pero creo que también otra es incentivar a que estas dinámicas para el abordaje de problemas, por el abordaje incluso de pensar soluciones, sean justamente así, un poco más horizontales, un poco más comunitarias. Sí, desde luego. Muy interesante, pues todo lo que nos han compartido y que, pues, por cuestión de espacio, tenemos que cerrar este breve momento de charla, de intercambio de sus experiencias, no sin antes dejar esta pregunta del público. La pregunta dice, ¿quiénes integran las comisiones y en dónde encontramos esa información? Como llegó justo cuando estaba en tu intervención, Sandra, pensaría que se refería a las comisiones que nos hablaba sobre seguridad. Ajá. Sí, bueno, en el Departamento de Recursos Humanos, que es la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal, tenemos todo el listado de las comisiones de cada entidad. Entonces, dependiendo su entidad, ahí pueden hacer contacto de acuerdo a su entidad y les podemos decir quiénes son sus integrantes. Pero si hay más cercanía en su entidad, su representante sindical académico o su representante sindical administrativo fueron quienes designaron a sus representantes pares por parte de la parte de trabajadores, y el director de cada entidad o titular de cada entidad es quien designó la parte oficial. Entonces ellos conocen perfectamente quiénes fueron los integrantes de esa entidad. Ya en conjunto la información la tenemos concentrada nosotros, entonces si es de su interés por ahí, con gusto a través de un correo, el correo electrónico de la comisión es comisión.seguridad.salud@uaslp.mx. Ahí nos pueden hacer llegar cualquier información que quieran, o a los teléfonos del Departamento de Recursos Humanos a la extensión 7931 o 7930. Por ahí, con mucho gusto les podemos proporcionar la información. Muchas gracias. Entonces, recuerden comisión.seguridad.salud@uaslp.mx. Y bueno, también, sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, y aprovechando que está aquí, me surgió en la charla, en la plática que nos estuvo proporcionando, ¿en dónde podemos encontrar el catálogo de puestos? El catálogo de puestos propiamente es el tabulador, el que está publicado. Ajá. Los puestos son los que corresponden al tabulador, y los tabuladores están publicados en la página de la División de Desarrollo Humano, en la parte de tabuladores, ahí los encuentran todos. Y las descripciones de puestos, pues sí las tendrían que solicitar en cada departamento, dependiendo la categoría del
del nombramiento. Entonces, para solicitar una descripción de puesto tendría que ser en entidad administrativa. No, si es sindicalizado, el Departamento de Relaciones Laborales, y si es de confianza, el Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, ambos de la División de Desarrollo Humano. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues sin duda creo que en la institución se han dado importantes, nos han dado ustedes testimonio de importantes avances que se han justo venido trabajando en el establecimiento de políticas claras que se busque que sean efectivas para cumplir con los mandatos de la norma oficial 035, pero más allá con el derecho humano que todas y todas las personas que contribuimos con nuestro trabajo a que la institución cumpla sus funciones y objetivos, pues se nos garantice, se nos vaya garantizando y sea algo permanente el que nuestros espacios pues estén libres de violencia. Sin duda hay muchos factores que intervienen en que a veces ocurran incidentes que no podemos estar ajenos, ya lo decían ustedes, las relaciones humanas son complejas, pero justo que en la institución se tienen estos mecanismos, la conciliación laboral a través de la Oficina de la Abogacía General, los mecanismos para quejas y denuncias, no solo por violencia laboral, sino por otro tipo de violencias, como ya nos hablaba Lisbeth, cuando nos comentaba sobre el protocolo para la atención, sanción y erradicación de la violencia, hostigamiento sexual, acoso y violencia de género, y que se sigue trabajando, sin duda se sigue trabajando en este desafío importante de construir espacios universitarios en todos sus ámbitos, en lo académico, estudiantil, en lo laboral, libres de violencia, porque al final, pues como institución formadora de personas, tenemos una gran labor hacia y frente a la sociedad, ¿no? Y pues bueno, no me resta a mí más que agradecerles por su tiempo, por su participación, agradecer también a la Defensoría de los Derechos Universitarios por la invitación y a nombre de la Defensoría justamente entregar a cada una de ustedes un reconocimiento que me voy a permitir dar lectura a uno de ellos en la inteligencia que va personalizado para cada una de nuestras panelistas. Y el reconocimiento dice de la siguiente manera: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Defensoría de Derechos Universitarios, otorga un reconocimiento a la licenciada Ana Lisbeth Galarza Moreno, Sandra Leticia López Villanueva y Olivia Flores Salazar por su participación como ponente en el panel Transformando Espacios hacia un entorno laboral libre de violencia dentro de las jornadas 25N, Conciencia y Acción por una Universidad Libre de Violencia, realizadas del 20 al 22 de noviembre de 2024, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. San Luis Potosí, a 22 de noviembre de 2024, siempre autónoma por mi patria educaré, firma el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, nuestro rector, y la maestra Magdalena Beatriz González Vega, defensora de los derechos universitarios. Entonces, si me permiten, les doy un aplauso a nombre de todas las personas que estuvieron escuchando sus intervenciones. Entonces, Lisbeth, y un presente de parte de la Defensoría. Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Olivia. Pues bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en las transmisiones en vivo y les invitamos a que continúen con las demás actividades que están en el marco de estas jornadas y que pues bueno, hoy concluye. Gracias, buena tarde a todas y a todos, hasta luego.